¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Fabián Pernal y hoy vamos a hablar de empadronamiento con domicilio y sin domicilio. Nuevamente empiezo estos videos agradeciendo a todas las personas que se siguen suscribiendo, siguen dando likes, compartiendo y comentando todos los videos. Muchísimas gracias y seguimos adelante. El empadronamiento es un documento que demostrará legalmente que uno está residiendo en la ciudad de Barcelona, en este caso, pues desde el momento en que se realice. Si una persona va a vivir en Barcelona por más de 6 meses, es casi una exigencia tenerlo. Cuando digo exigencia es porque no sé si legalmente es obligatorio o no. Yo creería que sí, pero si no lo es, igual es un documento que se va a necesitar para muchísimas cosas, así que vale la pena hacerlo apenas se llegue y que sea uno de los primeros documentos que se realicen al llegar a España. ¿Por qué es importante tenerlo? Porque con este certificado se podrá hacer el cambio de licencia de conducir, optar por muchísimas ayudas si es un inmigrante ilegal o si está pasando por una dificultad, y también sirve para cosas como el arraigo, o sea que es muy importante hacer este documento una vez se llegue. Muchas empresas lo pedirán, así que si uno viene por estudios, trabajo o por cualquier motivo se piensa quedar más de 6 meses en la ciudad, es muy importante obtenerlo. Aquí aparecerán nuevamente los links a datos sobre alquileres, costo de vida, que les pueden servir a algunas personas. ¿Qué hay que hacer para solicitar este empadronamiento? Lo primero es que se debe solicitar apenas se llegue a la ciudad. Es el documento, yo creo que más importante para cualquier persona que esté en España. ¿Cuál es el problema con este documento? Últimamente se ha complicado obtenerlo. Las personas que están alquilando habitaciones, sobre todo, no están ayudando a las personas a las que le alquilan a obtener el certificado de empadronamiento. Esto ha complicado un poco la situación y ha generado que se fomente un negocio alrededor del empadronamiento, y no debería ser así. Primero, este documento es gratuito y si una persona está alquilando una habitación es porque podría empadronar a las personas a las que les alquila en su piso. Así se hacía hace muchos años. Últimamente mucha gente lo está intentando volver un negocio y esto es complicado. ¿Por qué? Porque las personas están cobrando mucho dinero. He escuchado cifras grandísimas por empadronar. También he escuchado que después de que empadronan a las personas, no sé, al mes, a los 2 meses, lo desempadronan. Y usted que ha pagado por él no se entera, no tiene forma de enterarse. Esas personas vuelven a hacer negocio con otros y es un círculo vicioso. Entonces empadronan a alguien, le cobran, lo desempadronan, se enteran y reempadronan. No se puede empadronar a todas las personas que quieran, porque en los ayuntamientos revisan más o menos el tamaño del piso y cuántas personas tendrían el certificado de habitabilidad para estar en ese lugar. Entonces no es que yo tenga mi piso y pueda empadronar a 10, 15 personas. Si el piso tiene 1 o 2 habitaciones, pues lógicamente no permitirán que se empadrone a todo el mundo, sino el número de personas que posiblemente legalmente podrían vivir cómodamente en ese piso. Entonces se ha vuelto un negocio y mucha gente se ha visto estafada, sobre todo a personas que no tienen la información y que luego están buscando el arraigo social de los 3 años, y a los 3 años se dan cuenta que estaban desempadronados hacía mucho tiempo y perdieron todo el tiempo viviendo en la ciudad, y no hay mucho que hacer. Comprobar eso después es muy difícil, por eso este documento es tan importante. Además, con este documento, para las personas que estén irregulares en España, también les dará permiso para tener la asistencia social. Para casos de emergencia será supremamente importante que puedan tener entonces el empadronamiento. ¿Cómo se solicita pues este documento? Lo primero sería intentando obtener una cita en su página web. Dejaré todos los links en la descripción de este video. Como siempre, también se puede sacar vía telefónica llamando al 010 o acercándose a las oficinas.
La cita normalmente para este trámite no son demoradas, son de un día para otro, máximo una semana, pero si usted se acerca, en muchos ayuntamientos podrán atenderla. Lo único es que tendrá que esperar y hacer una fila y bueno, podrá perder mucho tiempo, pero en muchos ayuntamientos se puede hacer. ¿Cómo se realiza el empadronamiento por medio de la página web? Ustedes entran a la dirección que estará ahí abajo, rellenan el formulario y a su casa les llegará un nuevo documento con todas las instrucciones. Deberán rellenarlo, el formulario, y luego reunir todos los documentos y enviarlos por correo certificado. Después de un tiempo les volverá a llegar el padrón a su residencia. Por vía telefónica es más o menos igual, se llama el número 010-010, se dan los datos personales y les llegarán todos los documentos a la casa. Tendrán que rellenar el formulario y tendrán un mes para devolver todos esos documentos vía correo a las oficinas para obtener el padrón. Es muy sencillo. ¿Qué documentos le pedirán para hacer este empadronamiento? Si usted ha alquilado un piso, usted tendrá un contrato firmado, entonces se acerca con ese contrato, su pasaporte, DNI o su número de identificación y fotocopias, y simplemente con eso lo empadronarán. Si usted alquiló una habitación, igual le pedirán un certificado o que lo acompañe la persona donde usted alquiló el piso, para que demuestre que es una persona que tiene el piso legal y que puede empadronar a alguien. Los dos deberán llevar sus documentos y esa persona deberá decir que le ha alquilado a usted una habitación o que usted va a vivir con ella, pues puede ser un familiar, un amigo simplemente con el que usted se va a quedar un tiempo. Entonces con esto ya le darán su empadronamiento. ¿Qué pasa para las personas que alquilaron una habitación y no les quieren ayudar con el empadronamiento? Hay una cosa que se llama el empadronamiento sin domicilio fijo. Esto por ley se lo deberían hacer en cualquier ayuntamiento, pero no se sabe por qué muchos funcionarios lo están negando. Si esto pasa, hay varias opciones: o hablar con abogados para que lo ayuden y se cree un folio de demanda o no sé, el trámite interno que puedan hacer estas oficinas, o en algunos casos ir al ayuntamiento central de la ciudad que queda ahí en la Plaza San Miguel. En ese ayuntamiento conocen muy bien la norma y saben que no se puede negar. Lo importante de esto es que para sacar un empadronamiento no es necesario comprobar si la persona es legal o ilegal en España. El empadronamiento es para cualquier persona que reside y ayudará al censo. Así que no se preocupen si ustedes están aquí de forma irregular. Para sacar este empadronamiento sin domicilio, ustedes necesitarán obtener también un informe de conocimiento de residencia. Todo esto se puede hacer por la página web o en el ayuntamiento al que ustedes vayan. Simplemente dicen que quieren hacer este empadronamiento sin domicilio y ellos les facilitarán todos los documentos que ustedes tienen que rellenar en ese momento sin ningún problema. Recuerden, no les van a preguntar si ustedes están de forma legal o ilegal en el país, así que no es importante, pero sí es importante que tengan este documento de empadronamiento, sobre todo si están irregulares. ¿Por qué? Porque estando como irregulares, este empadronamiento es el que les va a servir para pedir las ayudas sociales. Si ustedes tienen hijos, este empadronamiento también es el que va a servir para que ustedes puedan escolarizar a sus hijos en los colegios de la localidad en la que están. Para las personas que quieren hacer pareja, de hecho, el empadronamiento también debe decir que usted convive con su pareja, así que se tiene que hacer con domicilio fijo. No sirve un empadronamiento sin domicilio fijo. La tarjeta sanitaria, si es su caso, que están de forma irregular, con el empadronamiento podrán tener acceso a la primera tarjeta sanitaria. Con esta tarjeta tendrán acceso por cualquier emergencia o enfermedad de primera necesidad. Obviamente no podrán solicitar tratamientos complicados ni nada de esto, pero para una urgencia será muy importante que lo obtengan. Entonces recuerden que pueden ir directamente al ayuntamiento, sobre todo al ayuntamiento central, pero en cualquiera se lo deberían hacer. Decir que quieren hacer un empadronamiento sin domicilio fijo, les presentarán todos los documentos, simplemente con el pasaporte pueden hacerlo y este trámite durará 3 meses.
ustedes tendrán que dar una dirección de alguna persona que los conozcan, un trabajo o una fundación social donde estén haciendo algún trámite. ¿Por qué? Porque les llegarán algunos documentos o les enviarán documentos o preguntarán por ustedes si es cierto que los conocen o que pasan por allí o cualquier cosa de estas para garantizar que el documento sea real. Entonces, si ustedes han ido al Sayer, al Cáritas, a la Cruz Roja, han hablado con alguna persona trabajadora social de allí, esta persona podrá ayudarnos también diciendo que se empadronen sin domicilio, de pronto les darán una carta que podrán llevar al ayuntamiento para realizar todo esto y todo vuelve a ser un círculo. Lo importante es que sí se puede hacer el empadronamiento sin domicilio, igual que el empadronamiento con domicilio, cualquier persona lo puede realizar y recuerden que con eso tienen muchísimos beneficios, además de descuentos en muchos museos de la ciudad. Para las personas que están interesadas en saber si este empadronamiento sin domicilio sirve para luego solicitar la nacionalidad por arraigo, yo, como les digo, no soy experto en la materia, yo no soy abogado, no conozco exactamente la ley, pero supuestamente debería funcionar. Es el documento legal español en el que se demuestra cuánto tiempo se ha vivido en España y en cierta comunidad. Así que en principio sí. Hemos escuchado y leído que a personas no les ha funcionado, pero puede ser igual que lo que pasa cuando se va a solicitar el empadronamiento. Según la ley, cualquier ayuntamiento debería expedir un empadronamiento sin domicilio. Hay personas que no lo quieren hacer, pero son funcionarios que toman la decisión de no hacerlo por el motivo que sea. Así que se pueden emprender acciones contra ellos, pero como les dije, lo más fácil es ir a la central de Barcelona, en Plaza San Miguel, al Ayuntamiento Central, y allí sí que se los harán porque ellos conocen la norma perfectamente y no lo pueden negar. Después, cuando se esté pidiendo el arraigo, pues será exactamente lo mismo. Si se lo niegan por el documento, habrá formas de decir que es que ese documento es legal y los abogados tendrán que encargarse de que ese documento funcione y no se lo deberían negar porque tiene un domicilio, porque tenga un empadronamiento sin domicilio fijo. Los abogados se deberían encargar de eso, pero claro, habría que usar en este caso abogados. Yo no lo soy, no puedo decirles exactamente las cosas, pero la norma lo dice, así que en principio debería funcionarles. Cualquier cosa, comuníquense con oficinas de abogados, con bufetes, hay muchísimos que ofrecen todos sus servicios en las páginas de inmigrantes. Aquí en Barcelona los están publicando todo el tiempo, respondiendo preguntas en los grupos de Facebook, así que pregúntenles, asesórense, pero intenten hacerlo todo de la forma más clara y legal posible, sobre todo si han venido acá como ilegales y quieren quedarse buscándose la vida esos 3 años y no vayan a perder el tiempo. Un dato que se me había olvidado decir, los empadronamientos vencen a los 2 años, así que hay que renovarlos. Así que si por algún motivo usted lo pagó y no sabe si aún está inscrito en el padrón donde pagó por él, pueden ir a las oficinas y preguntarlo. Ojalá no los hayan estafado, pero igual, si usted lo ha hecho bien, si le permitieron empadronarse en cualquier domicilio, con domicilio, sin domicilio, a los 2 años este empadronamiento se vence automáticamente y hay que renovarlo. Normalmente llega una notificación a la dirección del empadronamiento avisándole que su padrón se va a vencer, pero si no llega no hay excusa. A los 2 años se vence, renuévenlo para tener seguros los 3 años cuando vayan a solicitar su solicitud de nacionalidad por arraigo. Eso es todo, muchísimas gracias por ver nuevamente este video. Por favor denle un like si creen que les ha servido la información, compártanlo, déjenme cualquier comentario o sugerencia, respondo a todos los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana con un par de temas que me hacen falta sobre estos temas de ayuda a todos los migrantes. Hasta pronto.